Buenos días. Eh, Listo, gracias a todos nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Ya es nuestro último día y vamos a empezar con el conversatorio de Alexander sobre el legado de Galois. Y dale, adelante. Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias, David. Vamos nosotros a tener el día de hoy nuestra segunda parte de estas dos conferencias que se ha construido para poder más o menos conversar sobre la idea de este matemático y cómo él dejó asentada una, un inicio, se puede decir, en la historia de las matemáticas. En particular, pienso que es un matemático que tuvo la mala suerte de que su vida acabara muy pronto. eh, Hubiera sido la historia un poco diferente en el caso de que tal vez él hubiera tenido mejores oportunidades. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a continuar con esta segunda parte desde el punto de donde nosotros nos quedamos, más o menos recordándoles brevemente lo que vimos la sesión uno. En la sesión uno nosotros estuvimos hablando un poco acerca de lo que eran los anillos, dimos algunas introducciones, hablamos sobre raíces de la unidad. También nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de algunos conceptos relacionados de las dimensiones y ya pusimos, ya colocamos en el cuadro de entrada lo que era el concepto de la extensión. Pero para poder irse introduciendo, de hecho, como último comentario que también vimos en la sesión anterior, es que entre más uno trata de sacar las ideas de la teoría de Galois, uno más se mete en terreno oscuro, un terreno que es muy difícil de poder acceder si uno tiene mucho entrenamiento en esta. Y es por eso que yo he tomado una pincelada y lo que les he traído más o menos es una forma de que ustedes puedan ver la teoría a gran escala, tal vez no profundizar en los conceptos, pero sí que ustedes digan, ok, tengo una idea clara de qué es lo que se hace aquí y cómo se hace. Entonces vamos a continuar, vamos a decir nosotros que en este caso L partido entre K es una extensión de cuerpo, vamos a suponer que L partido entre K es una extensión de cuerpo, y vamos a decir que un elemento T que yo tome en el campo, en el cuerpo K, es algebraico sobre K, vamos a decir que es algebraico ese elemento sobre K. Si existe un polinomio no nulo P de X en K de X, para el cual se cumple que P de T es igual a 0. Entonces, haciendo un poco mención a lo que David mencionaba en la sesión anterior en su conversatorio, ahí él también mencionaba sobre lo que era la idea de qué es lo que significaba que un elemento sea algebraico. Entonces, esto es importante en el álgebra abstracta, definir estos conceptos. Uno puede decir, por ejemplo, también que si uno toma un elemento T en L, o sea que también es un cuerpo, entonces las siguientes condiciones que yo muestro aquí son equivalentes. ¿En qué sentido? Si yo tomo un T que es algebraico sobre K, entonces el homomorfismo de evaluación de que envía los elementos de K de X en L tiene un kernel que es no trivial siempre y la extensión K de T partido entre K siempre es finito dimensional. Entonces, si T es algebraico sobre K, uno puede definir el kernel de ese mapeo, de ese homomorfismo de evaluación, como el polinomio minimal de K, que siempre va a ser, como lo acabamos de ver en el enunciado anterior, siempre va a ser no trivial. Entonces, vamos nosotros a decir que el polinomio minimal va a estar en K de X, es un polinomio mónico irreducible llamado el polinomio minimal. Déjame poner esto. Okay. Vamos a decir nosotros que es un polinomio minimal en ese sentido. Entonces, algunas veces nosotros necesitamos trabajar con estos conceptos. Bueno, más adelante de hecho lo vamos a necesitar. Entonces vamos a nosotros a definir también el grado del polinomio minimal como el grado de t sobre k y es denotado simplemente como el grado de t sobre k. Una notación bastante conveniente. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo guiado, ¿no? Entonces recordemos cómo se definía este, el polinomio minimal, ¿no? Simplemente era el kernel del homomorfismo de evaluación y el grado simplemente era el grado que uno tenía de t sobre k. Ese es el grado de ese polinomio minimal. Entonces, por ejemplo, considere los complejos partidos entre los racionales. Entonces, nosotros queremos probar que el polinomio minimal de raíz cuadrada de 2, por ejemplo,
es en C sobre Q está dado por esta forma, ¿no? X cuadrado menos 2. Entonces, claramente, nosotros tenemos aquí que el X cuadrado menos 2 está en el kernel del homomorfismo de que evalúa sobre raíz de 2. Entonces, desde que raíz cuadrada de 2 menos 2 es 0, entonces nosotros podemos decir aquí que el grado de ese polinomio minimal sería simplemente esta dimensión, ¿no? Vendría dado por 2. Entonces uno puede concluir de esta parte que el polinomio minimal es x cuadrado menos 2. Una idea de lo que se hace más o menos, los tipos de problemas que se hacen cuando uno comienza a estudiar esto de aquí, ¿no? A uno le dan eh, un polinomio minimal, o a veces le ponen a construir polinomios minimales basados en cierta información, y uno básicamente lo que tiene que hacer es regresar a la definición y trabajarla, ¿no? Usando la definición misma. Entonces, eso. Aquí les he propuesto un ejercicio. Considere, por ejemplo, los complejos partidos entre los racionales, y la idea sería tratar de que ahora ustedes encuentren, ya no que prueben lo que eso pasa, ¿no? Sino que encuentren usted el polinomio minimal de raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 sobre un ejercicio interesante que pueden tratar de ensayar los estudiantes que ya hayan tomado algún curso de álgebra abstracta. Entonces, uno puede aquí ya comenzar a definir la clausura algebraica de un cuerpo, que a veces en álgebra cuando eh, se trata de arrastrar una notación compleja, uno sabe decir la clausura algebraica de esta manera, ¿no? K, y aquí arriba le pone algebraica y clausura, una coma, ¿no? Pero a veces cuando uno ya quiere abusar ya de la notación, le pone K y una raya arriba y se acabó el problema, la clausura de algebraica del cuerpo. Por ejemplo, aquí uno puede tener que la clausura algebraica de R es los complejos. Entonces, para las extensiones que uno tiene, por ejemplo, F partido entre K y L partido entre K, este conjunto que voy a llamar yo el mon de L de K sobre K, nosotros le vamos a decir que es el conjunto denotado por todos los monomorfismos que envían L en K. ¿Y qué hacen esto de aquí? Estos elementos, estos monomorfismos, fijan los elementos que están en K. Por supuesto, uno puede demostrar, o no es complicado, se puede decir demostrar en ese sentido, que este conjunto que está aquí contiene al conjunto de todos los automorfismos de F sobre K. Entonces, y uno puede mostrar además que este conjunto de monomorfismos es cerrado bajo la composición, pero es importante, se puede decir, destacar aquí que no siempre es un grupo desde que los elementos no necesariamente son invertibles. ¿Ok? Bueno, además, si uno tiene, por ejemplo, que esta E partido entre F es finito, entonces uno puede decir aquí que el automorfismo, en si eso llegara a pasar, el espacio en este conjunto, el conjunto de automorfismos de F sobre K es equivalente o es igual, perdón, al este conjunto de monomorfismos, ¿no? Eso es una propiedad interesante cuando estamos trabajando sobre estas partes, se puede decir E sobre F finito. Ahora, desde que eso se cumple, desde que K es una transformación inyectiva, que a su vez sería sobreyectiva, y entonces tenemos un isomorfismo, invertibilidad. Entonces uno puede hablar aquí también de lo que es una extensión normal. Entonces uno dice que una extensión es normal si la aplicación de phi en M da E para todo phi en el conjunto de monomorfismos que yo llegue a tomar de E en la clausura de K. Entonces, aquí uno define una extensión algebraica, L, el partido entre K, de un cuerpo, y uno dice que es una extensión separable si cualquier elemento de L es separable sobre K. Entonces ya uno define la idea de separabilidad, y entonces uno tiene aquí. Aquí obviamente alguien me puede preguntar, bueno, ¿y qué significa entonces al final que sea separable? Entonces, esto es algo que en lo personal no quise profundizar porque hay que regresar mucho en el álgebra para poder tener una idea. Entonces, yo lo que quiero más o menos contarles es que este es el tipo de cosas que se definen para poder tratar de entender el primer teorema el teorema fundamental de la teoría de Galois. Estas son estas ideas, más sobre todo las palabras que yo he escrito aquí de color azul, que son estas ideas que aparecen o que son fundamentales para entender los conceptos. Y también esta es la forma en la que se va estudiando la teoría de Galois. Uno va comenzando a estudiar. Ahora alguien me puede decir, sí, pero también uno puede estudiar esto sin tanta álgebra abstracta. Y yo le podría decir que usted puede estudiar la teoría de Galois utilizando simplemente conceptos relacionados
anillos, a polinomios. El problema es que usted no va a tener tanta riqueza en propiedades, como cuando usted ya empieza a estudiar la teoría desde el punto de vista algebraico. Y es por eso que cuando usted toma un libro de teoría de Galois, o sea, de esta teoría, usted se dará cuenta que la mayoría de autores, no todos, siempre tratan de trabajar comenzando a introducir los conceptos de anillos, grupos y todo esto de aquí, porque ahí es donde hay una riqueza importantísima en este sentido. Entonces, aquí es donde ya nosotros empezamos, antes de definir el grupo de Galois, uno define lo que es la extensión de Galois. Y uno dice que una extensión finita, si uno extiende E partido entre K, si eso es una extensión finita, entonces vamos a decir nosotros que esta va a ser una extensión de Galois finita también, si se cumple que es normal y separable. Entonces, si usted le dan una extensión finita y usted le dicen, pruebe que esta extensión es de Galois, entonces lo que usted tiene que probar es que la extensión es normal, es decir, que el mapeo de phi sobre E es igual a E para todo phi en el conjunto de monomorfismos de E en K clausura, y además tendría que probar que es separable. Ok, una vez que uno define esto, uno entonces puede, por ejemplo, podría tratar de hacer esto, ¿no? O sea, uno podría tratar de probar que el conjunto de monomorfismos de esta extensión de aquí sobre K es igual al conjunto de automorfismos de aquí sobre K. Entonces, nótese que si usted, por ejemplo, si usted prueba que este conjunto es finito, entonces usted tendría garantizado, usted tendría garantizado que este conjunto de automorfismos es equivalente o es igual a este conjunto de monomorfismos que está acá, ¿no? Solo hay que tener cuidado con, con cómo uno trabaja. Por supuesto, esto no es algo sencillo, esto no es algo fácil, probar que estos dos conjuntos realmente son iguales. No es algo como dice trivial, ¿no? Esto no es nada trivial de hacer, necesita mucho trabajo de campo. Bueno, y entonces aquí es donde nosotros introducimos este literal número 11, que es básicamente cuando usted siempre vaya a leer algún grupo de teoría de Galois, siempre llegará a este punto. Y cuando usted ya haya llegado a este punto, dirá, ahora sí puedo descansar, ya puedo estar tranquilo, ya mi vida ya tiene sentido. Porque para una extensión de Galois finita sobre K, uno puede definir el grupo de Galois, que es el grupo de esta extensión de aquí, como el automorfismo de E sobre K. Eso es en esencia lo que es un grupo de Galois. Y toda la teoría de Galois, o gran parte de la teoría de Galois, se caracteriza porque usted esté calculando los grupos de Galois. Ahora, calcular los grupos de Galois no es algo sencillo. Ya como vamos a ver en un ejemplo que más o menos les voy a mostrar lo que se hace, relaciona muchos conceptos como la teoría de números, el álgebra en sí de anillos, el álgebra de polinomios, todos estos conceptos están metidos ahí adentro. Entonces no siempre es sencillo calcular los grupos de Galois. Y es por eso que aquí cuando ustedes está viendo un curso como este, o sea, recuerdo tanto que cuando me tomaron una prueba de esto de aquí, no me fue nada bien porque me daban un polinomio y me pedían calcular el grupo de Galois relacionado a eso y no había practicado con esos grados de polinomio. Entonces, aquí se trabaja mucho también con los grupos de simetría. O sea, cuando llegas a este punto, tienes que tener bien claras las ideas que has hecho anteriormente en álgebra abstracta, de tal forma que, como decía nuestra expositora y el día de ayer, y también lo mencionaba David, llega un punto en el que tú simplemente dices, esto es algo que tú ya lo tienes que saber, ¿no? Y de ahí en adelante es como que te sueltan la mano y ya verás tú cómo sobrevives. Si te estás ahogando, pues tienes que aprender a nadar a las manos. Entonces, cuando te ponen algún problema relacionado a eso, a calcular los grupos de Galois, yo suponen en cierto sentido que tú ya a esas alturas debes saberlo, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, este grupo es llamado el grupo de Galois de la extensión o el grupo de Galois de E sobre K, y los elementos que están aquí, que están en este conjunto, son llamados los automorfismos de Galois de E sobre K. Entonces, claramente, digo aquí claramente, pero uno puede verificarlo esto rápidamente la definición, que la dimensión de esta extensión de E sobre K es simplemente la dimensión, se puede decir aquí, del grupo de Galois, ¿no? O sea, esta es la misma cantidad de elementos de aquí hay acá. Eso
dicho de una manera informal. Entonces, aquí uno dice que si una extensión de Galois es finita, entonces sabemos que es un campo de descomposición para algún polinomio sobre K, ya que esta descomposición, esta extensión que está aquí es normal. Entonces también sabemos que es una extensión simple de K, ya que esta extensión es separable. Entonces, mire, tenemos normalidad y tenemos separabilidad. Entonces, por lo tanto, E es un campo de división para un polinomio mínimo de cualquier elemento primitivo para E sobre K. Y este polinomio mínimo en particular tiene grado de, digamos, de esta dimensión mismo dado por E. A menudo es conveniente utilizar estos hechos para interpretar los elementos del grupo de Galois como permutaciones de las raíces de algún polinomio que se divide sobre E. Y esto es lo que yo le menciono, o lo que le mencionaba, que cuando uno está calculando los grupos de Galois, es importante tener presente este tipo de cosas sobre la separabilidad y la normalabilidad, porque estos elementos son los que me permiten a mí dar una interpretación a través de las permutaciones o de los grupos justamente de simetría para poder encontrar estos grupos en sí de Galois y tener una idea fundamental de lo que se hace. Ok, entonces la notación que está aquí, que es muy similar a la notación que nosotros utilizamos cuando estamos hablando, por ejemplo, de subespacio, aquí nosotros utilizamos esta notación H y un triangulito inclinado hacia la izquierda, significa que H es un subgrupo normal de un grupo de G. Entonces, esa es la notación que uno utiliza. Y ahora uno introduce el concepto de grupo soluble. Entonces, un grupo voy a decir que es soluble si tiene una serie finita de subgrupos de esta manera, que están contenidos de esta forma, y tal que se cumple que los G sub I son normales respecto a los que le siguen, y que, digamos, estos cocientes, G sub I más 1 partido entre G sub I, son conmutativos para I igual a 0 n menos 1. Lo que en pocas palabras, o una interpretación que uno le puede dar al grupo, cuando uno dice que un grupo es soluble, es que básicamente cuando un grupo es soluble, cuando se puede descomponer de alguna manera en estos elementos y en grupos, digamos, normales. Esa es como que la idea fundamental que hay detrás. Si usted puede descomponer ese grupo, lo puede hacer de tal forma que todos los que estén contenidos dentro de él sean normales y que sus cocientes sean conmutativos, entonces uno puede garantizar la solubilidad del grupo. Y esto es un concepto que es importante dentro de la teoría de Galois. Entonces, en el sentido de la teoría de la álgebra abstracta, esto significa que un grupo sea soluble, que usted lo pueda, digamos, descomponer en sus grupos que sean normales y que además sus cocientes tengan la propiedad de ser conmutativos. Y aquí es donde viene y entra en juego ya la definición o el teorema principal que hay detrás del el resultado que dio Galois, o el teorema fundamental que lo dio. Entonces, para eso, aquí nosotros tenemos como que la idea general del teorema. Hay versiones del teorema que son mucho más complicadas que esta, y uno no elige la notación de tal forma que sea complicado de leer, sino que ya es la historia que a veces selecciona la notación. Por ejemplo, cuando usted dice para todo épsilon mayor que cero, usted no anda diciendo por ahí para todo delta mayor que cero existe un épsilon mayor que cero, ¿no? O sea, ya es como la cultura matemática escribir para todo épsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero y cosas así. Ya utiliza el épsilon en ese sentido. Y no es que a nadie le obligue a usted puede utilizar para todo delta mayor que cero y puede llevarse toda su notación a partir de eso, pero es como antinatural, y es algo que usted lo va a hacer y lo van a mirar raro, o sea, son cosas que dice, ¿qué haces? O sea, no se hace. Lo mismo pasa aquí con la teoría lo mismo pasa aquí con la teoría de grupos, ya hay notaciones que se han ido estandarizando. El problema con la teoría del álgebra abstracta es que hay algunas cosas que algunos matemáticos lo consideran moderno, otros no. Por ejemplo, eso es lo que les comentaba en la sesión anterior, que hay quienes todavía no les gustan considerar a los anillos completamente con la unidad, lo que hace que las pruebas allá adentro sean más complicadas. Sí da más riqueza, se puede decir, en propiedades, pero parece que hace las cosas más complicadas de lo necesario, pero cada matemático tendrá su razón para poder hacer, digamos, ciertas cosas como él. Entonces aquí también pasa lo mismo, uno trabaja ya con una notación que se ha venido siguiendo a lo largo de años, pues conveniente. Entonces, nosotros vamos a resumir la historia de Galois en estos 5 principios. Entonces, uno dice que si toma una extensión normal finita dentro de digamos,
los complejos, entonces con grupo de Galois G, y si este está, digamos, F en MATCAL, es un cuerpo intermedio, esto significa que el conjunto de todos los subcuerpos M, tales que se cumple que K está contenido en M y M está contenido en L, y uno toma un G MATCAL, el conjunto de todos los subgrupos H de G, y uno toma estas operaciones que están aquí, que envían F MATCAL en G MATCAL, y esta operación de acá que envía G MATCAL en F MATCAL, tal que se cumple que si M está en F MATCAL, entonces se cumple que M, digamos, M con esta operación que está aquí, que asterisco, es el grupo de todos los M automorfismos de L, y si H está en G MATCAL, entonces H y esta operación cruz es el cuerpo fijo de H. Entonces, si uno tiene todas estas hipótesis que está aquí, entonces uno puede decir, primero, punto 1, el grupo de Galois siempre va a tener orden dado por esta dimensión que está aquí, ¿no? Siempre va a ser dado por esto. Las aplicaciones asterisco y cruz son mutuamente inversas y establecen una correspondencia de orden inverso uno entre uno entre lo que es F MATCAL y G MATCAL. Y ahora esto es importante porque me permite justamente la característica o la naturaleza invertible de estas propiedades o de estas dos aplicaciones que a mí me permiten regresarme a través del teorema, ¿no? Ya vamos a ver que, dicho de manera muy informal, lo que dice el grupo de Galois básicamente es que yo me puedo ir de solubilidad sobre los grupos a solubilidad sobre los polinomios y de solubilidad de los polinomios a solubilidad de los grupos. Entonces, es justamente por esta correspondencia que está aquí, que es de naturaleza inversa. Entonces, si M es un cuerpo intermedio, entonces uno puede definir estos órdenes que están aquí de esta manera. Y además, un cuerpo voy a decir que es intermedio, o sea, en este sentido que yo lo había descrito anteriormente, es una extensión normal sí solo sí, M asterisco es un subgrupo normal de G. Si un cuerpo intermedio de M es una extensión normal de K, entonces uno puede decir que el grupo de Galois de esta extensión es isomorfo al grupo de cocientes G partido entre M asterisco. Y eso es lo que permite justamente llevarlo, digamos, esto a los anillos de polinomio, a través de estos isomorfismos que uno construye. ¿Ok? Vamos a aterrizar un poco la idea. Ya esto de aquí es un poco, digamos, complicado de leer, incluso todavía es un poco complicado para mí de explicar. Entonces, vamos a tratar un poco de abstraer estas ideas. Primero hay que entender que la importancia del teorema fundamental de la teoría de Galois deriva de su potencial como herramienta más que su mérito intrínseco. O sea, es un resultado importante, por supuesto, pero más allá de ser un resultado importante, no es útil únicamente teórico, sino que es práctico al momento de resolver los problemas, porque nos permite aplicar la teoría de grupos a problemas de otro modo intratables sobre polinomios, sobre los complejos y subcampos asociados de los complejos. El teorema fundamental, ahí hay una errata, el teorema fundamental de la teoría de Galois es demasiado para asimilarlo de una sola vez. Y eso se lo dirá cualquier, me lo decía mi profesor, y yo me sentía feliz porque no entendía nada en absoluto al inicio. O sea, uno entiende cuando uno ha trabajado con las definiciones y los principios, uno entiende lo que dice, ¿no? Al menos las ideas, pero de ahí a cómo está relacionado esto con los polinomios, pues al menos yo no tenía ni la más remota idea. Entonces, esto es algo que siempre me comentaba también, porque esto es algo que es difícil asimilar de una sola vez. Entonces, no se sienta mal si no está claro cómo esto se relaciona con la fama de buscar soluciones polinomiales. Para entenderlo, vale la pena dedicar algo de tiempo a pensar sobre este hecho fundamental y está ahí. Pero, sin embargo, a mí me gustaría darles la idea, qué es lo que se hace con este teorema que está acá. Entonces, aquí he escrito la idea. Suponga que nosotros deseamos saber si esta ecuación que está aquí, esta ecuación quíntica, que es una de las famosas ecuaciones quínticas, puede ser resuelta por radicales sobre Q. Entonces un día usted se levanta, se sienta a la orilla de su cama y dice, quisiera saber si esta ecuación polinomial la puedo resolver yo. ¿Será que yo a partir de los coeficientes? Eso es lo que usted se pregunta, ¿no? Así como la ecuación cuadrática. Usted a partir de los coeficientes, de la naturaleza de los coeficientes de la ecuación cuadrática, usted puede conocer si las raíces van a ser complejas, si las raíces van a ser reales. Usted puede darse cuenta de eso, ¿no? De la naturaleza en sí de los coeficientes.
Entonces usted se levantó, se puso a la orilla de su cama y estuvo ahí pensando. Dice, ¿será que esta ecuación quíntica la puedo resolver así de esa manera? Entonces eso se preguntaron los grandes matemáticos de ese tiempo. Entonces dijeron, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces muchos matemáticos comenzaron a atacar esta idea, pero poco a poco les comenzaron a perder interés porque básicamente era un problema demasiado complicado. Alguien me puede decir, pero ¿y si a mí me dan ya todo factorizado? Es decir, me dan x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, y usted desarrolla y expande eso y encuentra una ecuación quíntica y ya está. Claro, eso es cuando usted le dan, digamos, ya la factorización y usted se regresa. O sea, si usted regresa en la historia, es fácil hacer eso. La cosa es que si a usted le dan la ecuación quíntica, ¿usted cómo llega allá abajo? Una vez me decía, ya pues, profesor Ruffini, dice, a mí me enseñaron Ruffini en el pre. En el pre uno con Ruffini puede avanzar, claro, pero alguna vez usted trató de hacer Ruffini con complejos. Entonces, no es tan fácil. Ruffini le sirve, o cuando usted era evaluado en el pre de la SPOL y servía Ruffini, era porque eran ejercicios seleccionados para que sirvieran y que el estudiante se diera cuenta de que Ruffini, la división sintética que uno usaba ahí, que era básicamente una idea que está detrás del concepto de división larga, era útil ahí. Pero cuando nos enfrentamos a problemas reales, no problemas seleccionados para que usted pueda hacerlos por esos métodos, la idea no siempre es sencilla. Entonces aquí, por ejemplo, alguien se puede preguntar, ¿esta ecuación puede ser resuelta por radicales sobre Q? Entonces, ¿qué es lo que uno hace con la teoría de Galois? Con una teoría de Galois uno define el polinomio f de x igual a x a la quinta menos 6x más 3 y uno calcula el grupo de Galois asociado al polinomio x a la quinta menos 6x más 3. Uno lo que hace es calcular ese grupo de Galois. Por supuesto, ese grupo de Galois uno lo calcula sobre Q, porque sobre Q es que estoy buscando si es que la ecuación va o no va a ser soluble. Usted calcula el grupo de Galois utilizando el teorema fundamental que acabamos de ver, y entonces usted estudia el grupo de Galois de ese polinomio sobre Q. Entonces, para que la ecuación sea soluble por radicales, es condición suficiente para su grupo asociado sea soluble. Entonces usted calcula el grupo de Galois del polinomio, usted determina si el grupo de Galois es soluble, y si el grupo de Galois es soluble, eso significa que entonces esa ecuación sí se puede resolver por radicales sobre Q. Ya, pero solamente le dice que se puede resolver por radicales sobre Q. Su tarea va a ser encontrarlo. Esa fue de hecho otra pregunta que se hicieron. Bueno, está bien. El teorema de Galois nos dice que bajo ciertas condiciones yo sí puedo encontrar ciertas ecuaciones cerradas o fórmulas cerradas. Hay que buscar ciertas cosas sobre los coeficientes, a veces si son primos, uno puede hacer ciertas cosas con el método de Cardano. No es que las cosas están perdidas a partir de la ecuación polinomial de los polinomios de grado 5, mayor o igual que 5. Pero el problema es cómo buscar luego esos métodos. ¿Ok? Entonces, si K es un subcuerpo de los complejos y K subconjunto de L y L es subconjunto de M y M es subconjunto de S, que es lo que nosotros le habíamos dimensionado justamente con la naturaleza intermedia que tenían, donde M es una extensión radical, entonces el grupo de Galois de L en K es soluble. Entonces aquí viene el teorema, ¿no? Si F, o sea F, un polinomio sobre un subcuerpo K de los complejos, entonces F es soluble por radicales sí, solamente sí, el grupo de Galois de F sobre K es soluble. Esta es la forma súper resumida de todo esto de aquí. Por supuesto, aquí es como que uno está, de todo un conjunto de propiedades, uno está sacando una propiedad como que chiquita, ¿no? Y es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces me parece interesante porque como este es un conversatorio sobre, a mí me gustaría que al menos las ideas quedaran claras, no quería solamente llenarlos ahí o asustarlos con el teorema fundamental de Galois, sino que terminen este conversatorio y que ustedes digan, bueno, ok, entonces la idea es que a mí me van a dar un polinomio, yo voy a calcular su grupo de Galois, y este teorema que está aquí me permite decidir si el grupo de Galois, este teorema que está aquí me permite decir que si yo logro verificar que el grupo sea soluble sobre ese subcuerpo, entonces puedo garantizar la solubilidad por radicales del polinomio. Ok, ya entendí, eso es lo que dice Galois al final del día. Entonces, los resultados anteriores, estos dos que están aquí, me permiten a mí demostrar la insolubilidad que tiene la ecuación quíntica. Eso fue la fama, o gran una parte importante de la fama
post-mortem que se llevó, digamos, Galois, porque justamente esto eran las ideas que estaban asentadas en sus escritos. Entonces, ok, tenga cuidado que una consecuencia del teorema fundamental del álgebra, que esto es la confusión que yo les comentaba la sesión anterior, una consecuencia del teorema fundamental del álgebra, y que también se mencionó la sesión anterior con David, cuando estuvo hablando un poco de estos teoremas, una consecuencia del teorema fundamental del álgebra dice que cualquier polinomio complejo de grado n tiene exactamente n ceros complejos. Eso lo dice el teorema fundamental del álgebra. Usted tiene una ecuación de grado, contando multiplicidades, por supuesto. Usted tiene una ecuación de grado 5, usted va a tener garantizado en el C esos ceros o esas raíces. Pero una de las consecuencias de la teoría de Galois habla acerca de que no puedes encontrar una fórmula cerrada para n mayor o igual que 5, para sus raíces a partir de sus coeficientes, que es la famosa insolubilidad. Pero que no haya soluciones es diferente a que no puedas encontrar las soluciones. Entonces, el teorema fundamental del álgebra te dice a ti que hay soluciones. Eso te dice el teorema fundamental del álgebra. Lo que te dice la teoría de Galois es que no puedes encontrar una fórmula cerrada para n mayor o igual que 5 a partir de sus coeficientes. O sea que no necesitas más información, lo que te dice Galois, para que puedas hacer ese tipo de cosas. Pero a partir de los coeficientes, como lo puedes hacer tú con la ecuación lineal, con la ecuación cuadrática, con la ecuación de tercer y cuarto grado, con los métodos de Cardano, Galois te dice que ya no puedes hacerlo, no puedes encontrar una fórmula cerrada para eso. Y eso fue el golpe tan fuerte que se llevaron las personas que estaban tratando de encontrar una fórmula cerrada, así sea horrible, porque aunque sea horrible, por ejemplo, todos los que conocen un poco y habrán visto un poco la fórmula cerrada para grado 4, la que es la general, no que la que se hace por cambio de variable, es horrible, o sea, es fea, pero al final usted la mete en una computadora y usted nunca, en la vida vuelve a hacer eso a mano, eso lo hace la computadora, ¿no? Entonces, al final la gente igual quería encontrar la fórmula cerrada que aunque fuera fea me va a dar resultados exactos. El problema es que Galois acabó con la idea o esa utopía de que podía alguna vez darse ese caso y dijo, no, se puede encontrar una fórmula cerrada para n mayor o igual que 5 a partir de los coeficientes. Entonces, nos enfrentamos aquí a un problema, ¿no? De la existencia de una solución versus encontrar las soluciones. Que para los que hacen ecuaciones diferenciales, se darán cuenta que este es un problema de casi de todos los días. La mayoría de teoremas en ecuaciones diferenciales, y me gustaría justamente mencionar esto de las ecuaciones diferenciales por algo, porque uno, en ecuaciones diferenciales, uno se enfrenta justamente al problema de la existencia. Uno dice, yo sé que existe tal solución bajo ciertas condiciones. De ahí a encontrar la solución es una historia completamente distinta. O sea, a veces solamente puedes garantizar la existencia, pero encontrar la solución es diferente. Y aquí es donde la teoría de Galois de manera increíble, se asocia con las ecuaciones diferenciales sobre estos anillos y uno puede desarrollar todo un curso de ecuaciones diferenciales a partir del concepto desde un punto de vista algebraico. Y uno me puede decir, pero las ecuaciones diferenciales se basan principalmente en lo que es la idea de la diferenciabilidad, que es un carácter de continuidad, es un carácter de naturaleza analítica, ¿no? Sin embargo, uno puede estudiar el concepto de ecuaciones diferenciales utilizando justamente la idea del álgebra abstracta. Y en particular, la teoría de Galois permite trabajar todos estos conceptos. No conozco más sobre la idea, únicamente nos dieron una pequeña introducción sobre esto, pero es algo que les comento, que uno puede asombrosamente desarrollar todo un curso de ecuaciones diferenciales desde el punto de vista algebraico. Y aunque no es tan famoso, se puede decir, hacerlo así. Aquí es donde entonces entra en juego los métodos numéricos para encontrar aproximaciones para las raíces. Claro, como uno ya Galois le dice, ¿sabe qué? No puede encontrar usted fórmulas cerradas para n mayor o igual que 5, ¿qué tocó? Empezar a buscar formas de encontrar las raíces utilizando métodos numéricos, los poderosísimos métodos numéricos,
y se comenzaron a desarrollar a partir de la esencia matemática. O sea, estos métodos numéricos que a veces algunas personas pensamos, por ejemplo, que se desarrollaron a partir de la aplicación a eventos de la vida real, no fue así. Muchos métodos numéricos como estos de naturaleza básica nacieron de la necesidad de crear aproximaciones para este problema, porque era un problema de naturaleza matemática, nació de la matemática y estos métodos numéricos comenzaron a trabajar ahí. Al menos es lo que yo puedo entender de lo que pasó. Yo no soy, primero, no soy fan de los métodos numéricos y segundo, no conozco del tema, pero por la historia que he podido estudiar, así fue el nacimiento de estas principales aplicaciones. Por supuesto, ahora los métodos numéricos han liderado gran parte de la comunidad de los matemáticos y, y muchos matemáticos se van para trabajar en ese campo, ¿no? Pero debemos animar más a continuar el trabajo en las matemáticas de naturaleza como la que nosotros estamos estudiando ahora. Bueno, cuando aquí yo hablo de problemas y correcciones, yo quiero mencionar que lo que voy a hacer en este momento es a conversarles un poco de lo que se hace. Por supuesto, no voy a esperar que alguien entienda, digamos, lo que se está haciendo a profundidad, pero sí les voy a conversar un poco una aplicación. Iba a mencionar más aplicaciones, pero sería profundizar, digamos, luego demasiado, o que demasiadas cosas queden en el aire. Ya es suficiente irles diciendo que hay cosas que no vamos a profundizar. Pero sí me gustaría decirles una de las aplicaciones que permite hacer la teoría de Galois y que es la de mejorar las soluciones, que es la que yo les había mencionado en la sesión anterior de clase. Entonces vamos nosotros, supongamos que usted le dicen que quiere calcular el coseno de 3 grados sexagesimales. Entonces usted va a la computadora o tal vez usted, porque coseno de pi sobre 60, no sé cómo usted lo calcula sin utilizar calculadora, al menos con los conocimientos fundamentales. Alguien me puede decir, ya, utilizo identidades trigonométricas. Bueno, no sé cómo usted lo quiera calcular, pero coseno de 3 grados es un coseno que es complicado calcular. Y de hecho, preguntas así, me acuerdo tanto, es que nacían en el cuando yo lo hice, ¿no? Ahí es que me ponía a calcular coseno de cosas así porque uno utilizaba ideas del análisis complejo, del cálculo complejo para poder calcular. Entonces, uno puede ir a la calculadora, uno pone ahí en la calculadora y pone coseno de 3 grados, asegurándose de que está cambiando a, a radianes, o uno en la calculadora coloca coseno de pi 60 y la calculadora ya tiene inmerso lo que son ese método numérico de aproximación y él te va a dar 0.9986295, ¿no? Y más dígitos decimales. Yo he cortado ahí, dije aproximado. Pero eso lo puede hacer usted calculando métodos numéricos y usted lo puede comprobar rápidamente en la calculadora. Pero eso es los métodos numéricos. O sea, es bonito porque te dice en pocas líneas un resultado práctico. Alguien dijo, esto es lo que a mí me interesa, dame el número y ya, se acabó. Como el famoso meme que siempre anda en red y que siempre me hace reír. Dice, dame la fórmula y ya. O sea, eso es lo que te permite hacer el método numérico. Pero si tú le dices, a ver, yo quiero un resultado exacto de esto, hay un completo silencio, porque es de naturaleza de aproximación. Lo siento si ataco a capa y espada a las personas que les gustan los métodos numéricos, pero esto es lo que se puede hacer. Nosotros queremos ahora mostrar que con las matemáticas puras, con las matemáticas formales, nosotros podemos encontrar el resultado exacto de este coseno de 3 grados. Y con la teoría de Galois vamos a poder mejorar la solución en ese sentido. Entonces, para encontrar la solución exacta, nosotros vamos a utilizar lo que son las raíces primitivas de la unidad, que fue algo que nosotros ya habíamos visto en la sesión anterior. Las raíces primitivas de la unidad. Entonces nosotros empezamos calculando la raíz primitiva de Z5, y uno empieza haciendo este cálculo, uno puede trabajar aquí haciendo esta división, y uno obtiene esta ecuación polinomial en Z. Bueno, entonces uno puede dividir esto para Z5 al cuadrado, y tenemos, entonces usted puede ir calculando esto. Entonces usted va desarrollando un poco el álgebra, desarrolla un poco el álgebra. Obviamente estas raíces primitivas están relacionadas con con
con las identidades trigonométricas. Entonces usted va reemplazando, reemplaza estas cantidades y listo, ¿no? Luego usted resuelve la ecuación cuadrática que se asocia a esto, la otra raíz que quedaba por ahí es negativa, y entonces al final, cuando uno desarrolla esto, uno puede ver que coseno de 72 grados es justamente coseno de 2pi partido entre 5, y eso es raíz de 5 menos 1 partido entre 4. Este es el resultado exacto de coseno de 72 grados, perdón, que ha sido obtenido a partir de las raíces primitivas. Pero eso no es lo que nosotros nos pidieron. Lo que nos pidieron fue el coseno de 3 grados. Bueno, entonces nosotros conocemos el coseno de 72 grados. Y entonces este coseno de 3 grados nos permite entonces escribir, bueno, el coseno de 72 grados a mí me permite escribir el seno de 72 grados como 1 menos coseno de 72 grados, ¿no? Y él me podrá decir, ¿y qué estás usando aquí, no? Entonces esto es bastante sencillo, ¿no? Aquí estoy, Pitágoras otra vez estoy invocando a Pitágoras para que aparezca y me da que el seno de 72 grados es raíz cuadrada de 1 menos 72, 1 menos el coseno de 72 grados al cuadrado. Entonces, utilizando las fórmulas de ángulo doble dos veces, uno puede llegar aquí que el coseno de 12 grados, bueno, primero de aquí uno puede llegar a que el coseno de 12 grados uno lo puede escribir de esta forma, y si ahí usted utiliza la fórmula de ángulo doble para partir los 12 grados hasta llegar a los 3 grados, entonces usted puede obtener este resultado que está aquí. Que el coseno de 3 grados es un cuarto de la raíz cuadrada, de la raíz cuadrada, de la raíz cuadrada, de la raíz cuadrada. Y que si usted esto lo mete en la calculadora, o sea, este es el resultado exacto de coseno de 3 grados. Pero si usted lo mete en la calculadora, estas raíces cuadradas anidadas, usted las puede comprobar. Si no me cree, compruébenlo en la calculadora. Usted llegará a la misma respuesta aproximada, ¿no?, que nosotros teníamos, pero ahora nosotros no solamente tenemos la aproximación, tenemos el resultado exacto. O sea, tenemos el resultado exacto. Y no sé qué tan, cuando yo vi, o sea, cuando recién empecé a hacer este tipo de problemas, yo me quedé así como que, yo dije, wow, o sea, un resultado exacto, genial. Pero cuando me dijeron, pero esto no es todo lo que se puede hacer. Galois nos dice que yo puedo mejorar esta solución, y yo pregunté, bueno, ¿y por qué queremos mejorar esta solución? Así como está bien, o sea, igual. Porque igual es costoso sacar esta raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada. Y lo que se pregunta en la teoría de Galois es, usando la teoría de Galois, yo puedo mejorar y quitar esos radicales. Y la otra pregunta es, si yo puedo quitar esos radicales, ¿hasta cuántos radicales yo me puedo quedar? Aquí estoy trabajando con 4 radicales, que es decir, tengo un nivel de complejidad más alto. Pero yo puedo bajar esa cantidad de radicales. No quiere decir que esta sea una mala solución. De hecho, un estudiante que empieza un curso de álgebra en anillos y toda esta cuestión de álgebra abstracta, no le es complicado llegar hasta aquí. Pero puedo yo mejorar la solución, puedo yo quitar algunos radicales para quitar un poco la complejidad. Y eso es lo que nos dice Galois. Pero el método empleado anteriormente es una forma inteligente de resolverlo. Entonces, la respuesta es no. Desde que da un resultado que contiene 4 raíces anidadas, cuando en realidad solo se necesitan 2 raíces anidadas. Por supuesto, ver el problema aquí, ver que uno lo puede mejorar, no es algo inmediato. Y no es que yo digo, ¿cómo sabes que lo puedes reducir a 2 raíces anidadas? Porque ya resuelve el problema. Pero no es que algo uno lo ve y ya sabe, ¿no? Entonces, para ver que esto es cierto, entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la teoría de Galois. Lo que uno empieza viendo un poco es definiendo una raíz primitiva nuevamente, y uno empieza haciendo, digamos, una partición aquí, en este sentido, una factorización, para poder emplear el teorema chino de los restos. Para los estudiosos de la teoría de números, para los estudiosos de la teoría de números se darán cuenta que el teorema de Chino de los restos me permite, digamos, justamente trabajar con esto. Entonces, mire, yo puedo dividir esto en 8, el 120, digamos, el grupo de Galois de Q de psi de 120 partido entre Q es isomorfo a esta aplicación, ¿no? Z de 120, pero esto de aquí, en el conjunto de los invertibles, ¿no? En el grupo de los invertibles, esto yo lo puedo partir por isomorfismos a través de 8, de 3 y de 5, en este sentido, que justamente es el teorema de los chinos de los restos, en álgebra abstracta me permite hacer eso. Entonces nosotros tenemos que este Z de 8 en X es isomorfo, este nuevo, digamos, Z2 cruz Z2,
y entonces uno puede ir encontrando las correspondencias respectivas para estas nuevas clases que están aquí. Entonces, uno lo que hace aquí es, ok, con esto uno puede calcular el grupo de Galois y quitarse esas cosas invertibles y quedarse simplemente con Z2, Z2, Z2 en cruz, cruz, Z2 y Z4. Entonces uno continúa el cálculo de los grupos de Galois, continúa calculando, va calculando aquí, hasta que en este momento, por ejemplo, uno puede, digamos, probar que el grupo de Galois asociado a Q de psi de 120, en Q de coseno de 2pi 120 es, digamos, el conjunto de ID y tau, donde tau es la conjugación compleja que uno toma sobre Q de 120. Y entonces, a través del primer isomorfismo que uno toma de tau, correspondiente a la clase de menos 1 en 120, otra vez uno vuelve a utilizar el teorema chino de los restos y uno continúa trabajando y reduciendo esto a través de isomorfismo para tratar de mejorar, se puede decir, la solución. Entonces, una vez que uno hace eso, continúa el cálculo, no es sencillo, hay que seguir calculando, uno, digamos, sigue trabajando a través de isomorfismos, sigue, digamos, mejorando la solución, y uno, por ejemplo, puede llegar aquí a la fórmula canónica de Smith, que esto es algo que se ve en, no sé, bueno, la verdad es que no se ve en el álgebra lineal que nosotros vimos, pero esto es una forma canónica que uno trabaja mucho en la teoría, digamos, de grupos. Uno tiene esta fórmula canónica que está aquí, 2 en una parte de la diagonal, 2, 2, 4, y acá en debajo de la primera fila tiene un 1 y debajo de la última fila, la última columna, perdón, tiene un 2, ¿no? Entonces uno puede obtener, digamos, esta reducción que está aquí, y a partir de esto uno entonces puede concluir que el grupo de Galois asociado a esto viene dado mediante Z2, Z2, Z4. O es isomorfo, ¿no? Es isomorfo, perdón, a Z2, Z2, Z4. ¿Y qué me dice esto? Pues me dice justamente lo que yo necesitaba saber, ¿no? Que yo puedo mejorar la solución hasta justamente a este productorio que está aquí. Bueno, y esto significa, o sea, cuando uno ya, digamos, puede más o menos interpretar estas ideas, esto lo que uno hace es eso, ¿no? Entonces, a gran escala lo único que uno es que toma un grupo de Galois y uno comienza a través de isomorfismos a mejorar la solución. O sea, ya uno sabe más o menos, se supone que uno ya más o menos ha calculado la solución. Entonces uno con los grupos de Galois, a través de isomorfismo, uno comienza a mejorarlas, a mejorarlas, a mejorarlas. Y entonces uno dice, ok, ya sé a dónde tengo que trabajar. Y entonces la pregunta es, ya sé que ya puedo mejorar la solución a dos raíces anidadas, porque eso es lo que me dice esta conclusión que está acá. La pregunta es, ¿hasta qué punto son, o sea, cómo las encuentro? Entonces, usando, digamos, esta idea anterior, uno puede trabajar con psi de 5, luego uno a partir de eso calcula psi de 8, psi de 3, y luego utilizando el GCD de estos elementos, 3.5, 3.5, 8.3, igual a 1, en este caso, uno puede usar Bezout, o sea, uno usa Bezout, y uno puede calcular la z combinaciones de estos números y darse cuenta que es justo 1, por Bezout. Y entonces uno mira, aquí tiene menos 3 por 5, menos 2 por 8 por 5, y más 4 por 8 por 3, igual a 1. Entonces uno puede obtener el psi de 120, y obtener estos cálculos e irlos mejorando a través, digamos, de conjugadas. Y entonces uno puede concluir que el coseno de 3 grados es justamente coseno de 2pi partido entre 120, que es la parte real de psi de 120. Y la parte real de eso es justamente la parte real de psi de 8 conjugado por psi de 3 por psi de 5 conjugado. Pero usted ya conoce psi de 8, usted ya conoce psi de 3 y usted ya conoce psi de 5. Toma la parte real de estos elementos en el productorio, multiplica, opera y mire cómo hemos mejorado nosotros la solución. Ya hemos logrado quitar los radicales, los 4 radicales anidados, y hemos quedado nosotros como máximo en 2 radicales anidados, que este es el único radical anidado que tenemos, ¿no? Raíz cuadrada de 10 más 2 raíz de 5. Entonces, el coseno de 3 grados también es lo mismo que el coseno que nosotros calculamos hacia acá un rato. Entonces, hemos mejorado nosotros la solución, y además de eso, usted puede comprobarlo numéricamente colocando esto en la calculadora. Como usted colocó esto en la calculadora, le va a dar 0.9986295, ¿no? Que es justamente la aproximación que nosotros teníamos. Y aunque no es tan obvio, no es tan obvio, pero es un buen ejercicio aritmético, tratar de probar que esta expresión que está aquí es equivalente a la expresión, bueno, es igual a la expresión
entonces nosotros, a la expresión que nosotros encontramos acá. No es fácil, pero se puede hacer y se puede comprobar. Y esta es una de las aplicaciones que tiene el teorema, el cálculo de los grupos de Galois. Obviamente está afuera, estoy dejando afuera la otra aplicación que nosotros, digamos, conocemos, que es la aplicación relacionada a la naturaleza de encontrar, digamos, la solubilidad, pero es algo que ya lo había mencionado mucho, entonces no quería, digamos, irme por allá. Pero esto es una aplicación que a mí me parece interesante. En lo personal, a mí me parece interesante cómo uno puede ir mejorando la solución. Y mejorar las soluciones es algo que se hace también en métodos numéricos, en análisis numéricos. Usted tiene una solución y usted la comienza a mejorar a veces, la mejora, y hasta que usted se siente feliz, no sé, por cuadratura gaussiana, por ejemplo, usted ha logrado encontrar una buena aproximación para ciertas, digamos, integrales, ¿no? Entonces, eh, son cosas que allá se hacen y que también uno lo puede hacer a nivel abstracto acá. ¿Ok? Bien. Uno puede, por ejemplo, también calcular el grupo de Galois. Es la otra aplicación que está aquí. Uno puede calcular el grupo de Galois de este polinomio sobre Q. Entonces, ¿qué uno hace? Comienza a trabajar en módulo 3 y entonces uno comienza, estas igualdades significa que estoy trabajando aquí en módulo 3, ¿no? Módulo 3, módulo 3, módulo 3. Entonces, y el término constante que uno tiene aquí de f de x más 2 es f de 12 igual a 33, y entonces f de x más 2 es un polinomio Einstein en ese sentido, en p igual a 3. Recuerde que eso es lo que podía hacer el polinomio, entonces puedo garantizar irreducibilidad, ¿no? Eso es lo que decía ese criterio, que usted puede garantizar irreducibilidad si usted logra encontrar un primo que garantice eso. Por lo tanto, usted puede encontrar las raíces de este polinomio, esta ecuación que está aquí, cuadrática, que en este caso son 2 más menos raíz de 3, ambas positivas. Y entonces usted puede definir aquí un A en raíz cúbica de 2 más raíz de 3 mayor que 0, y usted puede definir un K de la forma Q de A de psi de 3. Esto es Q de los racionales, ¿no? A veces da un poco de pereza estar escribiendo esa mat bb de Q, y entonces le puse Q nada más, lo siento por eso. Entonces, desde que raíz de 3 uno sabe que está en Q de A, y psi de 3 uno sabe que viene de esta forma. Entonces nosotros además podemos escribir K de esta manera, ¿no? Como Q de A de I. Entonces nosotros calculamos la dimensión de la extensión de Q de A de Q y luego de K en K. Y entonces uno toma, por ejemplo, un psi en este grupo que está aquí, de Galois justamente, y entonces uno dice, ok, si de A puede calcular todas las combinaciones posibles, y uno llega a que son 3 por 2 al cuadrado, y continúa los cálculos a través de estas combinaciones. Perdón. Sí, acá. Ok, entonces uno continúa estos cálculos y finalmente llega a que el grupo de Galois es isomorfo a D6. ¿Podemos resumir esto? Sí, un poquito. Uno entonces lo que está diciendo aquí es que esta ecuación, o sea, este polinomio x a la sexta menos 4x al cubo más 1, que se puede factorizar de esta manera, tiene estas raíces, ¿no? Y por lo tanto el grupo de Galois asociado, G, que yo lo llamé así, es isomorfo a D6. ¿Okay? Entonces, esto es al menos una forma en la que se puede calcular los grupos de Galois. Perfecto. Entonces, me gustaría dar algunos comentarios finales sobre este conversatorio. Primero, claramente hemos caminado de puntita sobre todo la teoría de la cual se fundamenta la teoría de Galois. Existen muchos matemáticos que se dedican todo su doctorado a estudiar esta increíble y apasionante teoría. De hecho, a mí me gustaría, de hecho, dedicarme justamente a esta área de las matemáticas. Me ha llamado bastante la atención. Yo espero que en algún futuro también en la universidad aquí, en SPOL, se pueda dictar algún curso de teoría de Galois, que no tenemos por el momento, pero es algo interesante, sobre todo para las personas que se quieren en algún momento dedicar a esto. Y a mí me gustaría hacer mis estudios superiores en esta teoría, sobre todo porque hay una parte fundamental de la teoría de Galois que se relaciona con las ecuaciones diferenciales,
y sobre la naturaleza de buscar existencia a ciertas soluciones. Entonces es muy complicado en dos conversatorios explicarles, y mucho menos incluso si fuera una semana, igual sería bastante complicado llegar a este nivel. Pero esto es más o menos las cosas que se hacen, ¿no? Hemos caminado, como yo digo, de puntillas a través de la teoría. Entonces, una parte de la belleza de la teoría de Galois es la capacidad de mezclar muchos elementos, como usted ha visto. Aquí hablamos de grupos, nos saltamos por anillos, luego fuimos por cuerpos, luego fuimos por raíces de polinomios, luego hablamos de solubilidad, que son conceptos que por sí ya se pueden estudiar por su propia cuenta. La teoría de Galois relaciona todos estos conceptos y los introduce en una sola idea. Dicho de manera muy informal, con temor a que un matemático justificadamente detenga mi discurso, nosotros podemos decir que uno de los resultados fundamentales de la teoría de Galois es la siguiente. Un polinomio P de X tiene solución en un cuerpo K si solo si su grupo de Galois es soluble. En general, es un problema difícil calcular el grupo de Galois de una extensión de un cuerpo dado, particularmente cuando no hay una representación implícita para los elementos de los cuerpos que son grandes. Y eso es lo que usted ha visto que en el ejercicio que hice, por ejemplo, acá, era complicado porque estábamos trabajando con grupos que son feos, en pocas palabras. Entonces es un poco complicado calcularlos ahí. Pero no siempre es difícil, porque, por ejemplo, mire, se dio cuenta que acá era más sencillo, ¿no? No fue tan difícil calcularlos. Entonces, los típicos problemas a los que uno se enfrenta aquí son los de solubilidad por radicales. La teoría de Galois también nos dice que polígonos, la teoría de Galois también nos ofrece otro tipo de cosas, y por ejemplo también le dice que qué polígonos usted puede construir utilizando únicamente regla y compás. Por supuesto, habría que definir qué significa utilizando únicamente regla y compás, ¿no? Entonces, una construcción por regla y compás en el sentido de la geometría de Euclides es una sucesión finita de las siguientes tres operaciones siempre. Primera operación que está permitida realizar. Está permitido trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta un punto cualquiera. Esa es una operación permitida dentro de la construcción de regla y compás a través de la geometría euclidiana. Dos, es posible o está permitido que usted produzca una línea recta finita continuamente de una línea en una línea recta. O sea, usted la puede ir continuando. Y tercera cosa que usted puede hacer a través de la regla y compás es describir un círculo cualquiera con cualquier centro y cualquier distancia. Son las tres cosas que usted está permitida. Y la teoría de Galois dice que la teoría de Galois le dice qué polígonos usted puede construir utilizando únicamente regla y compás en este sentido que yo acabo de mencionar. Además de eso, nosotros también podríamos en algún futuro hablar sobre cómo se hace esto. La geometría, la teoría de Euclides, la teoría de Galois a través de este tipo de geometría es más visual, pero la teoría de Galois tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, yo en particular, yo no conozco muchas, y entonces simplemente en esas ahí no quería comentar, no quería que mi exposición quedara únicamente como esas exposiciones que son de carácter netamente divulgativo, a lo que usted va a YouTube y ve alguna divulgación relacionada a eso, y que sí, se puede entender, pero no hay ideas formales detrás de eso, ¿no? Yo quería que de alguna manera ustedes dijeran, ok, o sea, se nota que aquí, digamos, yo ya, digamos, entiendo claramente las ideas, ¿no? Que ustedes ya puedan conversar con alguna persona y decir, ¿sabe qué? Yo conozco de qué va la teoría de Galois, yo puedo calcular un grupo de Galois, ¿no? Los invito a calcular cada vez que se levanten por la mañana un par de grupos de Galois. Bueno, eso sería todo por estas dos partes de esta conferencia, conversatorio. Les agradezco a todos por su paciencia. Espero me sepan disculpar si hay alguna cuestión que no haya quedado tal vez clara. Y sobre todo les invito a que ustedes puedan conocer un poco más sobre la teoría de Galois, que ustedes puedan interiorizar un poco en ella para los estudiantes que les gustan estas ideas, y que bueno, que si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo, puedo escucharlos. Y gracias a David también por la invitación y esta serie, digamos, de conversatorios que hemos tenido nosotros, porque hemos tenido la oportunidad de aprender mucho. De hecho, ayer estaba bastante interesado en la forma en la que se mencionó la diagonalización, las ideas que había detrás. Me gustaron muchas, yo digamos me gustan mucho las integrales, así que voy a rescatar por ahí esa parte. O
Entonces por ahí andaba calculando. Entonces cuando decían, tiene 3 minutos para calcular integrales, yo ahí estaba también calculando integrales. Entonces, me gustó mucho porque hay algunas cosas que yo decía, pero esto de aquí no. Al menos a mí me salen soluciones, digamos, que no son tan sencillas y pum, me mostraban la solución. Ah, vaya, o sea, muy interesante. Así que hay muchas cosas en las que he podido aprender y yo espero que también todos los que hayan estado participando aquí hayan podido también aprender algo. Gracias. Gracias a ti, Alex. Como comentario sobre tu charla, me parece que, o sea, del comentario final, creo que también se puede aplicar la teoría de Galois para los problemas clásicos de la antigüedad, como la trisección de un ángulo. O sea, no solo lo de los polinomios, sino también Sí. para la trisección de un ángulo se puede probar que no siempre es cierto que puedes trisectar un ángulo y todas esas Eso cosas. es otra, es una aplicación también que está detrás de ahí. Hay muchas La aplicaciones duplicación. dentro de la geometría euclidiana. Por si alguno de los que está aquí presentes no conoce, los problemas clásicos de la antigüedad es la trisección de un ángulo, la cuadratura de un círculo. O sea, si tienes un círculo, construir un cuadrado de la misma área que tenías. Eh, y el otro, ¿cuál es? Se me fue. La de duplicar un cubo. O sea, si tú tienes un cubo con un volumen, construir un cubo con el doble de volumen anterior. Eso no, esos son los problemas clásicos y bueno, las demostraciones salieron muchísimo más adelante que la época de los griegos y de los árabes. Y bueno, también la teoría de Galois se la puede utilizar para estudiar cuándo eso es posible. Y bueno, muchas gracias, Alexander, nuevamente por comentarios de las charlas que hemos visto. Sí. Les recordamos que si no pudieron ver alguna o quieren repetirlas, las podrán encontrar en nuestro canal. ¿Sí? Y bueno, si alguien tiene algún otro comentario sobre esta charla, si no, nuevamente te agradezco, Alexander, también por prepararte y presentarme.